Muchísimas gracias, Darian. Cristian. Bueno, vamos por parte. Me pareció sumamente preciso la descripción que hizo el coronel en esa especie de evolución, si se quiere, del ejercicio del poder, ¿no es cierto? Eh, Empezando por el poder duro o el hard power, que lo podríamos vincular a lo que fue el imperialismo británico, después un soft power, ¿no? El poder blando, la utilización del neocolonialismo cultural, eso lo podemos vincular perfectamente a los Estados Unidos con esta idea que hoy está tan en boga de la ideología de los derechos humanos, la democracia liberal, etcétera, sin dejar de lado, ¿no? El poder coercitivo, la acción directa por la fuerza, como ha quedado demostrado que lo utilizó Estados Unidos durante el siglo pasado y durante este siglo que todavía sigue con las mismas mañas. Pero me parece de suma importancia analizar esto que se le presta poca atención. Algunos han empezado a estudiarlo hace algún tiempo, ahora hay un filósofo que está bastante de moda, que, valga la redundancia, desde una visión filosófica intenta abordarlo, esta idea de smart power, ¿no? Del poder inteligente, algunos autores como Peter Singer también, que lo vinculan en su libro a la armatización de las redes sociales, y creo que ahí está el núcleo, ¿no? De donde se centra el poder en gran parte hoy en día, quiénes son los que lo ejercen. Acá noté algo que dijo Damián, que está perfectamente vinculado, ¿no? Recién decía Damián que los actores no se pueden enfrentar, y ahí encontramos de por qué la importancia de la tecnología, ¿no? Por parte de los estados como de los entes privados, que ahora lo vamos a hablar, que son estas Big Tech. Y traigámoslo a la pandemia, que de alguna, pandemia entre comillas, ¿no? Que de alguna forma ha revelado estos poderes, como decía el poeta Pasolini, un poder sin rostro, cuyos rostros ahora los conocemos, basta con investigar un poco y ver quiénes han sido que se beneficiaron a través de la implementación de estas cuarentenas que han destruido el trabajo, ¿no? Han hecho una masacre de trabajadores, la destrucción del comercio, de los pequeños comercios, ¿no? Y de la clase media que está en desaparición, porque los principales perjudicados fueron los trabajadores y las clases medias, mientras estas empresas de nuevas tecnologías, o lo que llamamos las Big Tech, han tenido incrementos, beneficios económicos exorbitantes, como nunca en la historia. Miren, yo acá tengo unos datos actualizados, yo ya había hecho un trabajo hace algunos meses sobre las ganancias que han obtenido algunos de estos CEOs de empresas, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos que según Business Insider, ¿no? Una revista vinculada al mundo de las finanzas, 3.228 personas tienen una fortuna superior a 1.000 millones de dólares. En el 2020 ganaron 14.600 millones de dólares, lo que representa la sexta parte del PIB mundial. Y podemos ver que, por ejemplo, Tesla incrementó en su último ejercicio trimestral más del 60% de sus ganancias. Elon Musk obtuvo ganancias por 148.000 millones de dólares. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, obtuvo 72.000 millones de dólares de ganancias durante 2020. Bernard Arnault de Louis Vuitton, 55.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, 38.000 millones de dólares. Larry Page, 37.000 millones de dólares. Y no podía faltar Bill Gates, también con 37.000 millones de dólares. O sea, al tiempo que se destruye en las industrias y toda la fuente del trabajo, este grupo, lo que podríamos estar hablando de la conformación de una clase global, ¿no? Como diría el analista internacional Robert Koch, una clase transnacional. Marcelo Gullo, el argentino, habla de un establishment internacional, de filósofos como Diego Fusaro hablan de una clase global. Estamos viendo que tienen intereses que son totalmente contrarios a lo que tienen las naciones. Reivindico también cuando el anterior exponente hablaba de la idea de un poder privado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en gran medida. Y podemos ver que se está produciendo lo que, volviendo a Robert Koch, él llama una hegemonía compartida, donde hay claros conflictos, ¿no? Quizás algunos intereses en disputa entre Estados Unidos y China, pero podemos ver que esta idea de hegemonía que plantea
Cox, tomando cosas de Gramsci, se inspiran en tres cosas, ¿no? Se fundamentan en tres claves. Una que es el poder material, esto es los recursos económicos que tienen cada nación. Los estados siguen siendo aún centrales para el estudio de la geopolítica o de las relaciones internacionales, pero no tenemos que descuidar lo que Marcelo Bullo llama las unidades sin asiento territorial, que son estas ONG, fundaciones que hablaba Carlos Pisolito, o los organismos internacionales, ¿no? Podríamos definir al globalismo como una mesa de cuatro patas, cuyos ejes son los medios de comunicación por un lado, estas ONG o fundaciones por otro, universidades, ¿no? Con un rol clave, y bueno, me faltan uno, estas son ONG, tenemos ONG, medios de comunicación, universidades y los organismos internacionales. Bueno, bien, eso sería lo que podríamos denominar el globalismo, que hoy es la hegemonía, ¿no? Y volviendo al tema de la hegemonía, tenemos esta hegemonía con el poder material, ¿no? De los recursos económicos que recién mencionábamos, la ideología, volviendo, ¿no? La idea de la fuerza de las ideas, y por último, lo más importante, que son las instituciones que de algún modo le dan la forma política y establecen de forma concreta esta hegemonía, que hoy podemos ver que claramente es progresista, estamos ante una hegemonía progresista. Y acá quiero entrar a la idea de lo que planteaba Perón, ¿no? Por el tema de la charla, de los poderes que están de fondo, ¿no? A la idea de una sinarquía. ¿Y a qué se refería el general Perón cuando hablaba de sinarquía, no? Nada más y nada menos que la coincidencia entre las grandes potencias que se unen a pesar de las discrepancias ideológicas para expoliar a las colonias. Hoy podemos ver que hay una perfecta concordancia de intereses entre Estados Unidos y China para de alguna forma que puede llevar el nivel de conflicto a la proliferación nuclear, como recién mencionaba Damián. Bueno, eso sería en gran resumen lo que podemos ver que está aconteciendo hoy con esta conformación de una nueva clase global transnacional antagónica, ¿no? Que tiene conciencia de sí y para sí, con una clase nacional, podríamos decir, que son los trabajadores y las clases medias, y en donde, como para alguna forma darle motivo de cierre a esta breve exposición, lo estamos haciendo en grandes modos, quería mencionar una parte que dice Perón, que después cada cual sacará sus conclusiones, que me parece importante, en donde lo leo, es muy breve, dice: estoy convencido que asimismo existe una sinarquía cultural. Obsérvese que las grandes potencias exhiben sugestivas semejanzas culturales. El mismo materialismo en la visión del hombre, de la vida, el debilitamiento de la vida del espíritu, el mismo desencadenamiento de la materialidad tecnocrática, como excluyente del patrón cultural, y la creciente opacidad del arte y la filosofía y la distorsión y aniquilación de los valores trascendentes, ¿no? Estamos viendo cómo se intenta imponer de alguna forma todos unos nuevos valores que no solo son antihumanistas y anticristianos, sino que aspiran al transhumanismo, que en definitiva es lo que liga esta alianza entre las grandes tecnologías y el mundo de las finanzas en perjuicio de los trabajadores. Y no es que lo diga uno, ¿no? Lo podemos encontrar, y con esto ya sí le doy el cierre, en el pensamiento el coronel mencionaba a Joseph Nye, el gran teórico liberal de las relaciones internacionales, donde en un artículo del 2002, que también los estudiosos de estos temas poco le prestan atención, él ya plasmaba la diferencia entre el globalismo y la globalización. Y ahí hacía una clara distinción, ¿no? Él ya hablaba del globalismo como globalización, en diferencia del globalismo en 4 dimensiones. Una de ellas es el globalismo económico, que tenía que fortalecerse el flujo de capitales, ¿no? El mundo financiero. El globalismo militar, un despliegue de las fuerzas a nivel internacional. El globalismo ambiental, que lo vinculaba al transporte, hoy lo podemos ver claramente en estos discursos ecologicistas que nada tienen que ver con un discurso seriamente ambiental para el cuidado del medio ambiente, sino que tienen intereses de corporaciones de fondo. Y por último, el globalismo social, dice él, que deviene en un globalismo cultural, que es lo que estamos hablando y donde hoy se da la gran batalla, que es en la cultura, ¿no? Porque si algo que necesita el globalismo para imponer el modelo de gobernanza global es justamente destruir las culturas, que es donde se fundamentan los valores
de cada nación, ¿no? La tradición y costumbres de cada pueblo. Muchísimas gracias, Cristian. Excelente. Muy buena primera entrada. Así que, coronel, usted le paso la palabra. Bueno, muy interesante todo. Creo que todo...